límite de una suma. Cuando digo límite de una suma, de f de x más g de x, cuando x tiende a A igual a L1 más L2, les dije que esto llevaba su enunciado, el límite de una suma es igual a la suma de sus límites, siempre que estos existan, ¿sí? Y llevaba un enunciado, una hipótesis, una tesis y una demostración, ¿sí? Lo mismo les dije del producto, que se pedía en el examen teórico, ¿no es cierto? Cualquiera sea. Límite del producto de f de x por g de x es igual al límite. Es igual al producto de los límites, si estos límites existen. También llevaba el enunciado, también llevaba la hipótesis, lo que se sabía, son dos funciones que tienen límite L1 y límite L2, y que esos son reales, ¿no es cierto? Los límites existen. Y llevaba una demostración para llegar a que la función producto f de x por g de x menos el límite que va a ser L1 por L2 en valor absoluto era menor que épsilon. ¿Sí? También les dije que esto también se toma este producto. Creo que lo desarrollamos todos acá en este curso, ¿sí? Yo no lo tenía bien claro, pero me dijo una alumna que sí que había avanzado. También vamos, o lo llevamos a pedir, el límite de la recíproca o de la inversa. El límite de 1 sobre f de x, que es el límite de la recíproca de la función f de x, va a ser igual a la recíproca de su límite, ¿sí? El límite de la recíproca de una función, si el límite de la función existe y es distinto de 0, porque al estar en el denominador la recíproca, si es 0 no va a existir el límite, ustedes saben que va a ser infinito, ahora ya lo saben. Y me tira error la calculadora. Pero ahí, exactamente, y en el límite no vamos a tener un valor, pero si existe y es distinto de 0 en este caso, entonces sí vamos a tener el límite de la recíproca que va a ser igual a la recíproca del límite. Entonces, enunciado de este teorema, que es el que vamos a desarrollar ahora, que es lo que me está faltando a mí para decir, bueno, di todos los temas que les podemos llegar a pedir en la segunda evaluación teórica. ¿Está? Que son límite de la suma, límite del producto, límite de la recíproca, por consiguiente el límite del cociente, que creo que ya se los di, sí. Pero que se resuelve diciendo, como ya vimos el límite de la, y lo que se les pide en ese límite al que les toque va a ser el de la recíproca junto con el límite del cociente de dos funciones. ¿Está? Entonces, comenzamos entonces el límite de la recíproca como título, o de la inversa, ¿sí? No quiero decir de la inversa porque muchos se confunden con la función inversa. Estamos hablando de la inversa de la función. La inversa de la función es 1 sobre f de x, ¿sí? O f a la menos 1 de f a la menos 1 de x. ¿Está? ¿Quién habló? ¿Preguntaron algo? Entonces, enunciado. El límite de la recíproca de una función, de la recíproca o inversa de una función, es igual a la recíproca o inversa del límite de dicha función, siempre que dicho límite exista y sea distinto de 0. Entonces,
La hipótesis, el enunciado ya está dado, ¿sí? ¿Necesitan que lo repita? Sí. El límite de la recíproca o inversa de una función es igual a la recíproca o inversa de su límite siempre y cuando dicho límite exista y sea distinto de cero. Entonces, en la hipótesis voy a tener una función f de x cuyo límite es L, y ese L es distinto de cero. ¿Está? Entonces, como hipótesis voy a tener que el límite de f de x es igual a L cuando x tiende al valor A, si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta también mayor que 0, tal que para todo x se cumple que x pertenece al dominio de la función y al entorno reducido de centro A y semiamplitud delta, que quiere decir esta expresión, lo cual implica que f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon, paréntesis, lo que quiere decir que entonces las imágenes de la función de ese x, o sea, la f de x, van a caer dentro del entorno de centro L y semiamplitud. ¿Está? Hipótesis. Además de esto, que es la afirmación de que el límite de f de x es igual a L, L tiene que ser distinto de 0 por hipótesis, porque así lo dice el enunciado. Siempre que exista y sea finito, y L sea distinto de 0. ¿Está? Entonces, ¿cuál va a ser la tesis? ¿Qué es lo que voy a demostrar? Que el límite de la recíproca o inversa de una función, que lo puedo escribir f a la x a la menos 1 cuando x tiende a A. Yo sé que esto se escribe como límite cuando x tiende a A de 1 sobre f de x. f de x va a ser igual A 1 sobre L. a 1 sobre L, exactamente. Va a ser igual a 1 sobre L. Si y solo si, para todo epsilon prima, voy a decir, porque acá nombré a epsilon cuando hablé de f de x, y ahora es la función inversa. No es la función, la inversa de la función, la recíproca. Entonces lo voy a llamar epsilon prima mayor que 0. Existe un delta, si quieren llamarlo mayor a 0, prima también mayor que 0, tal que para todo x se cumple que x pertenece ahora al dominio de la función de la inversa de la función o de la recíproca y al entorno reducido de centro A y semiamplitud delta, va a implicar que el valor absoluto de la función, estoy por calcular, 1 sobre f de x, ¿sí? De 1 sobre f de x, menos su límite, que es 1 sobre L, todo esto por definición de límite, si se acuerdan, va a ser menor que el epsilon prima considerado. ¿Está? Entonces yo tengo que llegar a esto para poder afirmar que esto es cierto. Si yo llego a esa inecuación que dice que el valor absoluto de 1 sobre f de x menos 1 sobre L
es menor que epsilon, o que epsilon prima en este caso, entonces estoy demostrando que esto es cierto, que el límite de 1 sobre f de x es igual a 1 sobre x. Lo que dice el enunciado, que estoy demostrando en mi tesis. ¿Está? Lo que tenía que demostrar. Entonces, vamos a la demostración. No me acuerdo cómo hacíamos con los anteriores, pero creo que empezábamos de acá de las hipótesis. Pero nosotros ahora vamos a empezar de este valor absoluto. 1 sobre f de x menos 1 sobre L en valor absoluto, vamos a partir de ahí. Vamos a tratar de llegar a que ese valor absoluto es menor que un número tan pequeño como se quiera, pero positivo. ¿Sí? Mayor que 0. Entonces, esto va a ser igual, un valor absoluto donde tengo dos fracciones que restar. ¿Cómo se resta? Común denominador. Saco común denominador f de x por L. ¿Qué me va en el numerador? Divido común denominador dividido f de x me da 1. L por 1, L en el numerador, menos f de x por L dividido L, f de x por 1, f de x, en valor absoluto. ¿Está? ¿Estamos? El valor absoluto de un cociente, por propiedades de los valores absolutos, ¿a qué es igual? El valor absoluto del numerador. Es igual al cociente de los valores absolutos. O sea que cuando hablábamos de cociente y de producto, se planteaba la igualdad, el valor absoluto del producto era igual al producto de los valores absolutos. El valor absoluto del cociente es igual al cociente de los valores absolutos. Entonces, acá sigo manteniendo el igual y voy a tener L menos f de x en el numerador, valor absoluto, y valor absoluto de f de x por valor absoluto de L. Acá voy a tener el valor absoluto de f de x por L, ¿sí? El producto, el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos. Entonces, acá se sigue manteniendo el signo igual. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, escribo este en valor absoluto y este en valor absoluto. ¿Estamos? Me está molestando que el L sea positivo y que el f de x sea negativo, porque yo acá en la hipótesis tengo que la diferencia f de x menos L en valor absoluto Es menor que epsilon. Entonces yo lo necesito a esa diferencia acá arriba. ¿Qué puedo hacer? Multiplicar por 1 hagamos numerador. Exacto. Multiplicar y dividir por menos 1. Entonces, lo que me quedaría es, en realidad, si yo hago menos 1 sobre menos 1 Una posible. por f de x, no, por L menos f de x, esto, ¿a qué me va a quedar? Este por este me queda este negativo, Menos este por L. este me queda este Positivo. positivo. ¿Sí? Me da L más Entonces me va a fx. quedar Menos L. menos, fíjense lo que me va a quedar. Abro paréntesis, f de x menos L. ¿Sí? ¿Me va a quedar eso o no? Porque este signo menos es este. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Bien. Entonces, acá puedo decir que esto es igual, pero yo tengo ahí L menos f de x
Y acá en el otro término tengo menos f de x menos L. Pero como están cerrados entre las barras de valor absoluto, ¿cómo son esos dos valores? Positivo. Son iguales. Ah, igual. ¿Sí? No equivalentes. Iguales. ¿Sí? El valor absoluto de A es igual al valor absoluto de menos A. El valor absoluto de 2 es igual al valor absoluto de menos 2. Los dos valen 2 positivos. ¿Sí? Siempre positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puedo decir que esto va a ser igual al valor absoluto de menos f de x menos L. Vamos a borrar todo esto que está acá, me está molestando. Pero ya entendemos por lo menos por Pero qué. ya entienden de dónde sale la igualdad. Y acá tenemos f de x en valor absoluto por L. Y esto va a ser igual por propiedades del valor absoluto de A, vamos a ponerle. Entonces va a ser igual a f de x menos L directamente sobre f de x en valor absoluto por E. ¿Está? Hasta ahí está, porque acá viene la única dificultad que tendría esta demostración. Hasta acá todo es aplicar propiedades de los valores absolutos y aplicar propiedades de álgebra para una recta de fracción. ¿Está? Ahora tenemos en el numerador f de x menos L en valor absoluto, que por hipótesis es menor que epsilon, que es un número tan pequeño como se quiera, pero positivo. ¿Estamos? Lo puedo reemplazar. Ya no me quedaría la igualdad, me quedaría un valor menor si lo reemplazo, ¿no es cierto? L es un número en valor absoluto distinto de 0, por lo tanto va a ser un número positivo. No hay problema. Donde hay problema es en f de x, que es una función. Entonces tengo que reemplazar esa función por un número. Así de simple. ¿Y qué hago entonces? Voy a hacer el gráfico y voy a recordar que si una función f de x tiene límite finito en un punto de acumulación A de su dominio, entonces está acotada, la función está acotada en un entorno del punto A. Si la función está acotada, ¿dónde están las cotas de las funciones? O de las funciones. ¿Sobre qué eje están las cotas de las funciones? X. Piensen lo que digo. No sé lo que dijiste, pero no te quise escuchar. ¿Sobre qué eje están las cotas de las funciones? Sobre el eje Y. ¿Habías dicho eso? No. Es que X. ¿Dónde está f de x? ¿Sobre qué eje está? Estoy hablando de cotas de la función, no estoy hablando de cotas del intervalo. Si hablo del intervalo, sobre el eje X. Si hablo de la función, es sobre el eje Y. Ahí está. Entonces, este es mi punto A. Este va a ser el valor de L. Y en un entorno reducido del punto A, esta función va a estar acotada. Va a tener una cota superior, que va a ser esta, una cota superior, y una cota inferior, ¿sí? Estos van a ser los valores de f de x, y es igual a f de x, sobre el eje de las ordenadas. De estos valores voy a tomar la cota inferior, que va a ser un número, por supuesto, y va a ser el número A, voy a decir. A es la cota inferior
de esta función que tiene el límite finito y que por lo tanto está acotada en un entorno del punto A, en un entorno reducido del punto A, esa función está acotada. Tiene una cota superior y una cota inferior. ¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende el gráfico? En el apunte no está muy claro el gráfico, está medio desfasado, así que presten atención. Voy a tomar esta cota inferior de esa función y voy a decir que f de x, ¿cómo es? F de x son estos valores en un entorno del punto de acumulación A. ¿Cómo va a ser respecto de esa cota inferior? ¿Va a ser más grande o va a ser más chico? F de x. Más grande. F de x va a ser mayor que A. ¿Está? F de x es mayor que A, que es la cota inferior de la función en un entorno reducido del punto A. ¿Sí? Entonces, como f de x es mayor que a, la recíproca 1 sobre f de x, que es lo que yo estoy queriendo reemplazar acá, ¿cómo va a ser con respecto a y cómo va a ser la relación si hallo la recíproca? Voy a tener que hallar la recíproca también de a, ¿sí? ¿Y cómo va a ser la relación o el signo o la inecuación que los separa? ¿Se va a mantener la misma o va a cambiar el sentido? Cambia el sentido. Cambia el sentido de la desigualdad. Entonces me queda que 1 sobre f de x va a ser menor que 1 sobre a. Si lo tomo en valores absolutos, entonces yo acá estoy teniendo 1 sobre f de x, que va a ser este término únicamente, ¿sí? Y lo puedo, se mantiene el signo de menor, y lo puedo reemplazar por 1 sobre. ¿Estamos? Bien. Teniendo esta inecuación, paso a reemplazar los valores en este cociente. En principio la igualdad pasa a un signo de menor nada más. Claro, a épsilon. ¿Sí? Claro. Porque el numerador es menor que épsilon. Se mantiene el signo de la desigualdad, ¿sí? De menor. ¿Está? Al cambiar esto digo que f de x menos l es menor que épsilon. Lo cambio por épsilon, entonces acá la igualdad ya me queda de menor. Reemplazo 1 sobre f de x en valor absoluto por 1 sobre a en valor absoluto. ¿Sí? Que es un número. Entonces, 1 sobre f de x lo reemplazo por 1 sobre a en valor absoluto. Se sigue manteniendo la desigualdad de menor. ¿Sí? Y el L lo dejo como está. Entonces, tengo un cociente entre un número épsilon positivo tan grande, tan pequeño como yo quiera, dividido un número positivo, el producto de dos números positivos, A, el valor absoluto de A, y el valor absoluto de E. Este cociente se puede hacer tan pequeño como se quiera, achicando convenientemente el épsilon, que es el primero que yo puedo tomar. ¿Está? Y entonces a este cociente lo voy a llamar épsilon primo. ¿Qué llego entonces? ¿O a qué llego? Que el valor absoluto de 1 sobre f de x menos 1 sobre l en valor absoluto va a ser menor que el épsilon prima, que era lo que estaba queriendo demostrar en mi tesis. Por lo tanto, entonces, llego a que el valor absoluto de 1 sobre f de x menos 1 sobre l es menor que épsilon prima, con lo que queda demostrado
que límite de 1 sobre f de x cuando x tiende a es igual a 1 sobre L. L. Siempre que Los límites existen. Siempre Que sea finito. aparte de eso, siempre que siempre que x pertenezca al entorno reducido de centro A y semiamplitud delta. ¿Está? Sí, sí. Ese es el moñito final. Acá llegué, demostré que esto es cierto, que lo demostré acá, ¿sí? Y acá queda demostrado entonces que esto, que este límite es cierto, que el límite de 1 sobre f de x es igual a 1 sobre x. ¿Vamos? Así lo tienen que demostrar en la... Yo no entendí la parte en que reemplazó A el valor absoluto de A, digamos. ¿Qué es lo que no entendí? Y no entendí por qué reemplazó ahí eso. Bueno, hay una propiedad de los límites que dice que si una función tiene límite finito, la función está acotada en un entorno del punto de acumulación donde estamos tomando el límite. En este caso, en el punto A. Es el gráfico aquel. Tiene cota superior y tiene cota inferior. Yo lo que tengo que hacer es pasar la función a un número, pues yo no puedo estar comparando ni dividiendo un número por una función. ¿Qué valor me va a dar eso? Que yo pueda demostrar, no me va a dar un número que sea menor, que sea positivo y tan pequeño como yo quiera. Es lo que me dice acá, ¿está? Entonces, lo que yo tengo que pasar, ese cociente que tiene una función en el denominador, el valor absoluto, es positiva, pero no sé qué número tiene, porque f de x es una función, a un número concreto, a un número real, que yo diga, bueno, sí, es el valor absoluto de un número real, ahora sí puedo sacar qué número por qué número tengo que dividir epsilon para obtener epsilon primo. ¿Estamos? Entonces lo que se hace es, por esa propiedad de los límites, que yo sé que la función está acotada si tiene un límite L, puedo tomar la cota inferior de la función, porque sé que f de x va a ser más grande que esa cota inferior. Eso es lo que hago acá. Yo digo, en función de esa propiedad de los límites y en función del gráfico, yo veo que mi f de x en un entorno del punto A va a ser mayor que el valor A, que es la cota inferior de su función. Y entonces acá lo único que hago es aplicarle la recíproca. Si nosotros le aplicamos, elevamos a la menos 1 ambos términos de una igualdad o una desigualdad, la desigualdad cambia de signo. Entonces, si era mayor, acá es menor. Y va a ser 1 sobre f de x menor que 1 sobre a. Después le pongo las barras de valor absoluto. ¿Estamos? ¿Y por qué? Porque acá tiene barras de valor absoluto f de x. Entonces, lo tengo que tomar en valor absoluto también al a. Pero ya es un número. Claro, todo eso es hacer. Lo estoy comparando con un número. Y estoy diciendo que este cociente es menor, entonces se mantiene el signo, que 1 sobre el valor absoluto de a. Y eso es lo que reemplazo. ¿Está? Sí. Bien. Con eso termino la propiedad de los límites, que habla del límite de la recíproca. Propiedad que se suele tomar en los parciales de... Finales. Y en los finales. En los parciales y en los finales. Y en los finales. O sea que los que van a rendir la tercera evaluación teórica, es probable que les pueda pedir en uno de los puntos el límite de la recíproca. ¿Está? Y el límite del cociente, si les pide el límite del cociente, va junto con el de la recíproca. O sea,
El límite del cociente nosotros lo dimos que es igual al cociente de los límites. Se los di, creo yo, porque casi no tiene demostración. Esto está copiado y todo. ¿Puedo borrar? Sí. Bien. El límite del cociente, vamos a explicarlo someramente antes de pasar al otro tema. Hoy damos derivada, ¿no, profe? Sí. Hermoso. Hoy comenzamos el Profe, usted demostró la suma el límite de la suma de dos funciones y del producto. y del producto. Bien. Ah. Y ahora el de la recíproca. Y el del cociente. Y el del cociente nos dice, bueno, ahora lo digo. Sí. Límite de un cociente de dos funciones. El límite de un cociente de dos funciones, el límite de un cociente de dos funciones es igual al cociente de los límites de dichas funciones siempre que dichos límites existan y que el límite de la función que está en el denominador sea distinto de cero. En este caso, L2. ¿Sí? Entonces, el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a A va a ser igual al límite de f de x cuando x tiende a A sobre el límite de g de x cuando x tiende a A, y esto va a ser igual a L1 sobre L2. ¿Está? Esto también tiene demostración, tesis, ¿no? Sí. Pero no lo damos. No, pero lo vamos a decir. En la hipótesis, vamos a... ¿Cómo? Sí. El límite de un cociente de dos funciones es igual al cociente de los límites de dichas funciones siempre que dichos límites existan, o sea que sean finitos, quiere decir, y que el límite de la función que está en el denominador sea distinto de cero. Que L2 sea distinto de cero porque es la función que tiene el límite es el que está en el denominador. ¿Está? ¿Cuál sería la hipótesis? Igual que en el límite de la suma de dos funciones y que en el producto, voy a tener que el límite de f de x cuando x tiende a A va a ser igual a L1 y que el límite de g de x cuando x tiende a A Va a ser L2. igual a L2. Podría ser todo el desarrollo si quisiera para todo. Pero no. Dejémoslo ahí nomás. ¿Está? Y además L2 tiene que ser distinto de 0. Esto sí. O sea que L1 puede ser de 0, L1 sí. pero L2 no. L2 Ahí no. está. 0 dividido cualquier número es 0. Claro. Ah, no. L2 no. Estamos porque estamos hablando de existencia de los límites. Tesis. La tesis es esto lo que voy a demostrar, que el límite de f de x sobre g de x cuando x tienda a A va a ser igual al cociente de los límites sobre el límite de g de x cuando x tiende a A, va a ser igual, fíjense que va a ser igual al límite de f de x
cuando x tiende a A ¿por quién? Por el límite de la recíproca de la función g de x, por 1 sobre el límite de g de x cuando x tiende a A. Acá ya estoy haciendo tesis y demostración casi. Vamos a poner tesis y demostración porque voy a llegar a L1 sobre L2. ¿Estamos? Va a ser igual, si esto llamamos L1, por 1 sobre L2 y va a ser igual a L1 sobre L2. L2. ¿Está? Espectacular. En realidad tenía que haber puesto solamente la tesis, que es esto, pero ya hice Ya estamos. todo el desarrollo de la demostración. Sí, pero esto Que vamos aplicando en la teoría del parcial no va. el límite de un producto y después el límite de la recíproca. Como acá aparece el límite de la recíproca, entonces cuando se refiere a este tema, se pide el límite de la recíproca. ¿Está? ¿Estamos? Seguramente acá va a ser, si esto fuera la tesis, vamos a poner esta que sea la tesis, si y solo si para todo epsilon prima mayor que 0, existe un delta también mayor que 0, tal que para todo x se cumple, que x pertenece al dominio de la función cociente, al dominio de f de x sobre g de x. ¿Cuál es el dominio de la función cociente? El dominio intersección de los dominios f de x y g de x, que es donde puedo dividir dos funciones o operar con la función. ¿Está? Y al entorno reducido de centro A y semiamplitud delta, lo cual implica que f de x sobre g de x menos L1 sobre L2 va a ser menor que epsilon primo. Esto sería la tesis, que tendría que haber venido acá antes de... En esta parte ya de las propiedades de los límites, solamente decimos que aplicando el límite de un producto y el límite de la inversa de una función, o de la recíproca, podemos hallar que eso es igual a L1 sobre L2. ¿Está? Y con eso terminamos toda la parte del límite que nos había quedado. Por supuesto que también se puede pedir el límite de f de x igual a infinito cuando x tiende a A, el límite de f de x igual a L cuando x tiende a infinito, el límite de f de x igual a infinito cuando x tiende a infinito también. O sea, todos los temas del límite, el límite de los infinitésimos equivalentes iguales a 1, seno de x sobre x igual a 1 o tangente de x sobre x igual a 1 cuando x tiende a 0, con su demostración correspondiente, todo lo de teoría como hemos dado. ¿Qué pregunta? ¿Hay que demostrar todo completo el límite de la recíproca si pide el cociente? Sí. Completo con el enunciado todo. Sí. Así es. ¿Estamos? Con esto termina toda la parte del límite y comenzamos, vamos a comenzar con derivadas. Con el concepto por lo menos de derivada. Yo creo que tenemos la semana que viene y después semana de exámenes y vacaciones para ustedes o para nosotros. Bueno, para los de primer año algunos sí estarán de vacaciones y es que no rinden nada. ¿Todas las materias tienen anuales? Sí.
entonces no rinden nada, entonces pueden tomarse vacaciones. Pero Va discreta y... tendrían que ponerse a estudiar para los parciales de las distintas materias. Bien. ¿O recuperatorio? No, nosotros tomamos los recuperatorios al final del curso. ¿Por qué, profe? ¿Por alguna razón especial eso o por qué? Noviembre, porque al final... Porque todas las materias, cada 15 días o 2 semanas, pim. ¿Recuperatorio? Porque... Bueno, llegamos a noviembre y capaz que tenemos que hacer un recuperatorio del primero y no, ya me olvidé. La nueva reglamentación que está aplicada el año pasado dice que tienen solamente dos recuperatorios. Los que promueven, los que hacen la promoción directa de la materia solamente tienen opción a salir mal en un solo parcial y de ese parcial tienen 2 recuperatorios. Entonces no le podemos tomar a mitad de año, sino que lo tomamos a fin de año. O sea, vemos quiénes están en condiciones de promover de forma directa y ahí se toman los parciales que quedan alumnos Claro. que puedan promover directamente. Y para aprobar la cursada, creo que tienen, no sé cuántos recuperatorios tienen ahí en los apuntes, tienen que decirlo, pero pueden salir mal en más evaluaciones. Lo que sí tienen que aprobar 4 evaluaciones de las 6 que es nuestra materia. Dentro de esas evaluaciones que se aprueban la práctica, se les reconoce. Y podemos ir a rendir teoría, digamos. Con determinada nota o no, pero eso ya es interno de la materia. De la materia. Entonces, se les toma al final. Los recuperatorios van al final. ¿Está? Son 4 recuperatorios para aprobar la cursada. Entonces se toman juntos primero y segundo recuperatorio y se toman juntos tercero y cuarto recuperatorio. Al final de la cursada. Bien. Arrancamos. Vamos a arrancar con derivada de una función en un punto, pero previamente a eso vamos a recordar conceptos de recta secante y de recta tangente a un arco de punto. Profe, antes que eso, ¿qué sería una derivada? Así en simples palabras. Es el límite de la variación de una función. La diferencia, digamos. La diferencia, o sea, es el límite. Sí. Entre la variación de una función sobre la variación de una variable. O sea, en física sería el límite de la variación del espacio sobre el tiempo para hacer la velocidad. Velocidad instantánea. ¿Cuál es la velocidad instantánea? El límite del espacio en un instante t menos el espacio en un instante x sub 0, digamos, sobre t menos t sub 0. Sobre el tiempo en un punto menos el tiempo en el inicial, digamos. ¿Sí? Eso es velocidad. Es un punto exacto, digamos. En un instante. En un instante exacto. Gráficamente es cuando la recta secante toca solamente un punto de la curva. Un punto de la curva. Ese instante donde la recta secante se hace tangente a la función, esa es la derivada de la función. ¿Sí? Gráficamente. Es la pendiente de la recta tangente. ¿Lo puede graficar 2 segundos? ¿Sí? ¿Ah? Nosotros tenemos Sí. una curva, Sí. la recta secante corta 2 puntos. ¿Sí? Sí. Cuando este punto se acerca por la curva a este otro punto, Claro que se iguala, digamos. las rectas secantes se van acercando y va a haber un punto único donde esta recta secante
se va a transformar en recta tangente. En ese punto y en ese instante y en ese lugar, digamos, la recta secante se transforma en la recta tangente. En el límite de esa recta secante se transforma en tangente. ¿Sí? Ese límite es la derivada de la función en este punto. Gráficamente, ese límite vendría a ser la pendiente de la recta. ¿Se acuerdan que tanto les insistí que cuál es la pendiente de la recta? Que cuál es la pendiente de la recta. ¿Cuál es la pendiente de una recta? La diferencia. ¿Qué es función trigonométrica? Esto es Coseno sobre coseno. Seno sobre alfa. coseno. ¿Cuál es la pendiente de una recta? Y vamos allá en la primera clase de funciones. ¿Cuál es la pendiente de una recta? Dale. Tangente, la función tangente. Seno sobre La coseno. tangente de alfa No es seno sobre es coseno. igual a la pendiente de una recta. Es igual a la tangente que forma el ángulo alfa con el eje positivo de la abscisa es la pendiente de una recta. ¿Sí? Ahora, esa recta puede ser una recta secante o puede ser una recta tangente. Cuando esa pendiente es de la recta tangente, es la derivada de la función. ¿Por qué? Porque es el límite, primero porque es un número, ¿sí? Estamos claros que el límite de una función en un punto es un número. Si existe, por supuesto, si existe ese límite, es un número. Segundo, no me acuerdo por qué era que habíamos empezado, dije primero. La pendiente de la recta, de una recta es la tangente trigonométrica que forma la recta con El ángulo que agarra, digamos. el ángulo que forma la recta con el eje positivo. Perfecto. De la abscisa. Esa sería la pendiente. de una recta. Listo. Entonces, La inclinación que va a tener, digamos. la inclinación que va a tener. Nosotros podemos determinar, y lo vamos a ver ahora, podemos determinar la pendiente de la recta secante, bien determinada. ¿Por qué? Porque vamos a tener un punto P acá y un punto Q acá con sus correspondientes cotas. X e Y, X e Y, X1 e Y sub 1, ¿sí? O X1 y F de X1. Y este otro punto, X y F de X. ¿Está? Entonces, si sostenemos bien ecuación de la recta que pasa por dos puntos, vamos a tener la ecuación de esta recta y vamos a tener la pendiente de este ángulo, que lo vamos a llamar θ, ¿sí? ¿Qué sería la no es tangente? igual al ángulo alfa, pero que en el límite de esta pendiente se va a transformar en el ángulo Claro. alfa. El doble de eso, digamos. Eso es el doble de... No, ese arco que hay, ese Sí. arco, ¿qué distancia tiene entre un punto y otro? X X. va a estar desde acá hasta acá. ¿Sí? Si acá es X y acá es X sub 0, la distancia es X menos X sub 0. Por eso. Y el otro sería Y. Y el otro es F de X Claro. menos F de X sub 0. Eso. Exacto. Va a ser Eso. ¿Sí? Sí, esto lo vimos en Bien, Plano de Packer. ese procedimiento es lo que vamos a hacer para encontrar la derivada de una función en un punto. ¿Entendieron el problema de la recta secante con la tangente? Más o menos, lo repito si quieren. Si tenemos un gráfico de un arco de curva, para los que no Claro. vieron, y dos puntos, el punto P y el punto Q,
estos puntos determinan una recta que se denomina recta secante. Profe, ¿y la curva esa puede ser para el otro lado también? ¿Se Sí, puede? cualquiera. Claro. Cualquiera. Lo único que Bien. la pendiente va a ser diferente. O sea, esa ecuación parabólica se transforma en función lineal o qué? ¿Podés lo que La veníamos? función, no, la función es una función cualquiera. Mm. Es una curva o puede ser una recta, pero en una recta no lo ven porque se confunden la secante con la función y la tangente, se unen todo en un punto. Lo hacemos curva. Si en la curva también dos puntos definen una recta. ¿Por qué no trabajo con esta curva? Porque cuando este punto tienda a este valor, mi pendiente va a ser negativa cuando se haga tangente. Y entonces no les voy, estamos comenzando a ver el problema de la recta tangente. Claro. No voy a comenzar con una tangente negativa. No vamos a arrancar con el pie izquierdo. Claro. Vamos, pero se da para cualquier Claro, curva, ahí por supuesto, es exactamente lo mismo. ¿Estamos? Si nosotros hacemos girar esta recta a través del punto P y vamos tomando distintos puntos de la curva, esta recta secante se va a transformar en otra recta secante, que va a ser recta secante 1, o en otra recta secante, que va a ser recta secante 2. ¿Y qué tenemos que ir analizando? Y así sucesivamente hasta que este punto que era Q se acerque mucho al punto P. Eso es cuando se acerca mucho, es ¿Qué está tomando 90 la grados? proximidad, es el concepto del límite. Yo hago tender Q al punto P. Entonces, en el límite, cuando el punto Q tienda al punto P, la recta secante se va a transformar en ¿qué recta? Tangente. Va a ser. Y va a ser esta recta T. ¿Está? ¿Sí? Entonces la derivada convierte la secante en tangente. Este límite es la derivada de la función. Y yo ahí tengo que reemplazar o hacer esa operación de decir fx menos Por supuesto. f sub Entonces, x sub vamos 0. ahora a la derivada de una función que no. Perfecto. Para eso lo vamos a graficar como corresponde. Derivada de una función en la derivada de una función al ser el límite de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0 cuando x tiende a x sub 0 es un número. La derivada de una función en un punto es un número. Es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Después lo vamos a ver bien gráficamente y lo voy a repetir. ¿Estamos? Entonces, hacemos el gráfico de la función. X, Y, f de x. El punto P, donde voy a encontrar la derivada de la función, va a tener coordenadas x sub 0, F de x sub sub 0. 0. ¿Sí? Y el punto Q, para definir la recta secante, va a tener X. coordenadas x Ah. y f de x.
¿Está? Las voy a unir porque es la recta secante. Los puntos P y Q definen una recta secante a la cual la voy a llamar S. Recta secante que forma un ángulo tita, dije hoy, con Sí. el eje positivo de las abscisas. ¿Sí? Y ese ángulo tita es el mismo ángulo que va a estar entre fx sub 0, digamos, si yo corto. Es el mismo ángulo Ahí. que si yo prolongo acá. Claro, la y en horizontal, fx también. va a ser exactamente el mismo, por construcción va a ser el mismo ángulo tita. ¿Lo ven todos? Sí, esto lo vimos en Packard, pero no lo en Packard, en el plano de Packard en física, Ajá. cuando teníamos que comprobar que la ecuación de una parábola era la mitad o igual a una función lineal, Esta. y lo veíamos y teníamos que sacar la tangente, digamos, y comprobar que si se daba, como estábamos haciendo un análisis de una partícula, era que en la parte práctica, que lo calculábamos a ojo y después lo hacíamos a conciencia, en esa conciencia teníamos que hacer esto. Perfecto. Que si nos daba, estaba bien hecho el trabajo. Acá tenemos determinado un triángulo rectángulo. 850. ¿Aprobaste física? 850. Bien. Muy bien. Acá tenemos un triángulo rectángulo determinado donde podemos calcular la tangente de ese ángulo tita. ¿Sí? La tangente de ese ángulo tita, ¿a qué va a ser igual? Cateto, no, Opuesto sobre adyacente. la tangente del ángulo tita va a ser igual Opuesto a sobre adyacente. cateto opuesto, vamos a ponerle nombres, PQR, vamos a ponerle acá. Cateto opuesto que es QR sobre cateto adyacente que es PR. Claro. Está cateto opuesto sobre cateto adyacente en un triángulo rectángulo, la tangente del ángulo tita. ¿Querés que vaya a buscar agua? ¿Qué es QR? Este segmento QR. El opuesto de tita. No. Este segmento QR es el cateto opuesto al ángulo tita. ¿Sí? Es la variación La diferencia. como la función cuando la tracé desde P hasta Q. ¿Sí o no? Mi función vino desde acá y subió hasta acá. Sí. ¿Sí? Esa variación se denomina incremento de función. Incremento de función es un delta mayúscula, ¿sí? Incremento. Delta, letra griega delta, define los incrementos. De la función es delta de f de x. Como f de x es sinónimo de y, entonces es la diferencia ahí. A delta Y sobre delta x. Para, No, todavía estamos en el cateto opuesto. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es QR, vendría a ser. QR también sería igual a QR. Y también sería igual con los datos que tengo en el gráfico a qué. O sea, es la altura sobre el eje de las Y. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? F es Gráfico. fx sub 0. ¿Cuánto vale esto? Claro. Fx sub 0 menos fx. No, F de claro. X sub 0 menos F de X. No. Fx menos fx sub 0. F de X menos F de X sub 0. ¿Está claro? Sí. Es igual a F de X menos F de X sub 0.
Todo eso es incremento de la función del cateto opuesto QR. ¿Sí? Ese segmento es igual al incremento de f de x sufrido desde P hasta Q. ¿Sí? Es igual a delta i, le puedo decir delta i también, es igual a QR, es igual a f de x menos f de x sub 0. Cateto opuesto al ángulo θ. ¿Cuál es el cateto adyacente? PR. PR. Y PR. PR sería este valor de acá. ¿Sí? Esto sería incremento de la variable x. Sería delta x. X. ¿Sí? ¿Cuánto valdría delta x? X menos X sub 0. Delta x sería igual a PR, cateto opuesto, sería igual a... X menos X sub 0. ¿Todos de acuerdo? Atrás. ¿Sí? X menos X sub 0. Incremento de la variable X, variable independiente de la función f de x. ¿Está? Entonces, la tangente de θ va a ser igual a f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. ¿Estamos? Y esto en el parcial, profe, tengo que dar toda la demostración. Y en la parte práctica, que En la parte práctica... tengo que hallar los valores o me va a dar todos los valores y después yo saco. En la parte práctica, si te piden por definición de la función en un punto, tenés que hallar el límite de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0 cuando x tiende a x sub 0. Pero me da todos los datos, digamos. Y te tienen que dar los datos de la función Claro. y los datos de la función, o por lo menos decirte en tal punto, en x sub 0 igual a 2. Entonces vas a encontrar la derivada de la función en un punto x igual a 2. Que te va a dar, te tiene que dar un número real. Claro. ¿Está? Bien. Pero todavía estamos hallando la tangente del ángulo θ que forma la recta secante con el eje positivo de las abscisas. ¿Sí? O sea que esa tangente de θ es la pendiente de la recta secante. ¿Sí? Esa es una pregunta que les van a hacer en el práctico. ¿Qué es ese cociente? Ese cociente se denomina cociente incremental porque es un cociente de dos incrementos. El incremento de la función, que es delta i, sobre el incremento de la variable, que es delta x. ¿Está? Entonces, ese cociente de dos incrementos es la pendiente, o sea, la inclinación que tiene la recta secante. La recta secante. ¿Está? Esa recta secante. ¿Está hasta ahí? Ahora bien, cuando hacemos tender Q a P, cuando Q tiende al punto P, entonces va a venir acá a este punto y esta recta secante se va a transformar en la recta que toca un solo punto de la curva en P. ¿Sí? Y esta recta va a formar un ángulo alfa con el eje positivo de las abscisas, un ángulo distinto al θ. Entonces, en el límite, cuando
Q tiende a P, X ¿a quién va a tender? La de X sub 0. Exactamente. X tiende a X sub 0, Q tiende a P, X a X sub 0, el ángulo tita tiende a qué ángulo? Ah, alfa. Al ángulo alfa. Claro, como que se achica, digamos. Y entonces el límite de la pendiente del ángulo tita, el límite de la tangente del ángulo tita cuando X tiende a X sub 0 va a ser igual a la tangente de qué ángulo? De alfa. Va a ser igual a la tangente del ángulo alfa. ¿Está? Y ese límite, que es la pendiente de qué recta. De secante. No. Este es este cociente es la pendiente de la recta secante. Ahí está. Cuando le aplico el límite, Y tangente. es la pendiente de la recta Tangente. tangente. Está pendiente de la recta tangente. Y esa pendiente de la recta tangente se denomina derivada de una función en un punto. Está esa pendiente. Esto, el límite de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0 es la pendiente de la recta tangente y es la derivada de una función. Se lo denomina ese límite derivada de una función en un punto. A ese límite se denomina derivada de una función. Porque puede servir para álgebra, para física, Para cualquier cociente y donde se necesite. Exactamente. Claro. Por fin entendí. El límite de la velocidad sobre el tiempo sería la aceleración. Claro. Sí. ¿Quién se hace lo mismo M? Pendiente, que es M, de la recta tangente. Entonces, Me aguardo 2 segundos, profe. Borro un. ¿verdad que voy a escribir nomás acá esto? Sí. Entonces, el límite de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0 cuando x tiende a x sub 0 va a ser igual a la tangente de alfa, del ángulo alfa, va a ser igual a la pendiente de la recta tangente y va a ser igual a la derivada, que lo vamos a definir así, de la función en el punto x sub 0. ¿Está? Perfecto. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto de derivada? Es un límite. Es un límite de un cociente incremental. Si ustedes me dicen cuánto vale este límite, y les voy a decir 0 sobre 0, porque es un cociente donde f de x menos f de x sub 0, como está acá, va a ser 0, x menos x sub 0, cuando x tiende a 0, va a ser x sub 0 menos x sub 0, se va a hacer 0. 0 sobre 0. ¿Y habría que saber la indeterminación? Sí y no, pero sí. Pero puede, o sea, en el ejercicio o en la Pero práctica es puede un pasar. esa derivada es un cociente de 2 infinitos. De 2. Así Ah, es. ¿Está? Por eso, a veces vamos a tener esto acá y yo les voy a decir, ¿esto qué es? Y 0 sobre 0 me van a decir, porque si sacan el valor, f de x sub 0 menos f de x sub 0 es 0. X sub 0 menos x sub 0 es 0. 0 sobre 0, es correcto. Pero conceptualmente es la derivada de la función en el punto.
Ese límite es la derivada de la función en un punto. ¿Estamos? ¿Sí? Este tema, por supuesto, no lo pongan así sin nada de hablado. Tendrán que estudiar Los el apuntes. procedimiento y hablar cuando Q tiende a P, aplicamos el límite, el ángulo se transforma en el otro ángulo, la recta secante se transforma en la recta tangente y este cociente incremental en el límite se transforma en la pendiente de la recta tangente. Y eso es la derivada de la función en un. ¿Estamos? Tema del parcial, de la segunda evaluación teórica, de la tercera evaluación que van a tener acá. Tema de examen final, teórico. ¿Está? Derivada de una función en un punto. En el apunte está mezclado junto con el problema de la tangente, no importa. Ahí donde dice el problema de la tangente, todo eso es derivado de una función en un punto. Ahí ya comienza y después lo pasa a los ejes coordenados X e Y y hallan el desarrollo hasta llegar a que la derivada de la función en el punto X sub 0 Me da un número. me da un número. Entonces, Que es el límite. f' en X sub 0 va a ser igual al límite de f de X menos f de X sub 0 sobre X menos X sub 0 cuando X tiende a X sub 0. De la misma manera, f' en un punto A, si acá en vez de llamarlo X sub 0 lo llamo A, X sigue siendo X. Va a ser igual al límite de f de X menos f de A sobre X menos A cuando X tiende al valor de A. Es lo mismo y es un número. ¿Está? O sea, sí o sí tengo que resolver eso y ahí. Para hallar la derivada de una función n. Claro. Ahora vamos a ver la regla de la derivación. O sea, cómo encontrar una función derivada. Acá voy a tener un número, pero yo podría tener un resultado que sea en función de la variable X. Al tener un resultado de una función en función de la variable X, obtengo una función derivada, donde los valores X sub 0 o A van a pertenecer al dominio de la función y van a pertenecer y van a tener este límite en cada uno de los puntos, siempre que A pertenezca al dominio de la función, ¿sí? Si en todos los puntos yo tengo f' de na1, f' en na2, f' en na3, en todos estos puntos de esta curva, no solamente acá, después tomo otro acá, después tomo otro acá, me van a dar diferentes puntos porque voy a tener diferentes pendientes. ¿Se dan cuenta? Si trazo un gráfico con todos esos puntos, voy a tener una función que va a ser la función derivada de esta función curva. ¿Sí? Quiere decir que si yo voy trazando. Si yo acá abajo digo, bueno, este punto me dio 2, Sí. positivo. Entonces voy a trazar 1, 2. Para ese punto, 2. Esta es la pendiente de esta recta acá en este punto. Es el valor ese del límite f' de X sub 0, límite de f de X menos f de X sub 0 cuando X tiene sobre X menos X sub 0 cuando X tiene X sub 0 me dio 2 en ese punto. Después vengo acá, calculo esto. Acá, ahora la recta tangente va a estar acá. No me va a dar la pendiente el mismo valor que me dio aquí. Me va a dar otro valor.
¿Sí? No sé cuánto me va a dar. Si me va a dar más chico o más grande. Creo que me va a dar más chico. ¿Sí? Después tomo acá. Acá, fíjense que por acá me puede llegar a dar 0. ¿Sí? La pendiente 0. Entonces, vamos a suponer que yo voy uniendo todos estos puntos. Este gráfico de la unión de todas las derivadas de los puntos esos me va a dar una función que la voy a llamar f' de x. Función derivada de esa función que está ahí. ¿Sí? Si esta es una función cuadrática, x al cuadrado, su derivada me va a dar una función lineal. ¿Sí? Eso les digo yo. Lo van a ver ustedes cuando empiecen a derivar. Si esta es una función cúbica, su derivada me va a dar una función cuadrática. Una potencia menos, digamos. La función derivada. ¿Está? ¿Se entendió esto de la función derivada? Si en cada uno de los puntos yo voy sacando la derivada de la función y la voy graficando, este gráfico de abajo va a ser la función derivada de esta función, f de x. Donde los valores en x van a pertenecer también al dominio de la función. ¿Sí? ¿Sí? Era para que sepan nada más que podemos graficar la función derivada. Vamos a ir a la regla de la derivación que nos va a permitir calcular esa función derivada a la cual dándole los valores en distintos puntos me va a ir dando estos valores sobre el eje de las ordenadas. ¿Está? Por supuesto, ¿cuándo va a ser negativa la función? Cuando esto me cambie a una pendiente negativa. Entonces, cuando las pendientes me cambian a negativa, me aparece la función derivada por debajo del eje de las abscisas. ¿Está? Bien. Perfecto. Regla de la derivación, entonces. Para la regla de la derivación, nos vamos a guiar con un gráfico similar al anterior, pero genérico. ¿Genérico en qué sentido? Que el punto donde voy a encontrar la función derivada va a tener coordenadas x y f de x. Y el punto Q va a tener coordenadas x más delta x. X más el incremento que le doy a delta x. Ya hablamos de que delta x era el incremento de la variable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este valor que va desde acá hasta acá, ustedes saben calcular amplitud de un intervalo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale este intervalo? Desde x a x más delta x. Extremo superior menos extremo inferior. ¿Cuánto vale? Delta x. ¿Está? Entonces, lo que yo le di a x es un incremento delta x. X más delta x. ¿Está? Como consecuencia de este incremento de x a delta x, mi función f de x se incrementa a f de, a este punto, a f de ¿quién? De X. este punto.
si la coordenada en el eje X es X más delta X, la imagen, ¿cómo se va a llamar? Delta. F de X más delta X. F de X más delta X. Ujú. ¿Está? ¿Sí? Voy a graficar la recta secante. ¿Cómo grafico la recta secante? Uniendo los puntos P y Q. ¿Qué ángulo me forma? Alfa. No, tita. Siempre digo al revés, por eso este año se me ocurrió decir así. Este ángulo también es este. Tita. ¿Sí? Ujú. Y este incremento delta I ahora va a ser igual a X más delta X. delta I. F. X de X más delta Va a menos ser F F de de X más delta X menos F de X. Y este incremento delta X va a ser igual a X más delta X menos X. Perfecto. Cuando este punto viene acá, ¿qué pasa con delta X? Se acerca. No, ¿cómo se hace delta X? ¿Cuánto vale delta X en este punto? Un número chico. ¿Cuánto, chicos? Cero. Cero. O sea que Tiende a cero, digamos. tiende a cero. Delta X tiende a cero en este caso. Ahí está. ¿Estamos? Entonces, regla de la derivación. Tenemos que I es igual a F de X. La variable I es igual a F de X. Eso lo sabemos todos, que está bien, ¿sí? Ujú. Primero, le damos un incremento a la variable X en X más delta X. Entonces, incrementamos X en la función en X más delta X. ¿Sí? Como consecuencia de ese incremento en X más delta X, la función sufre un incremento, f de X más delta X, y del otro lado sería I, que estaría acá, más Y primo. este pedazo, que sería I más delta I. O sea, que acá sería I más delta I. Función incrementada, ¿sí? Entonces, si de este lado tengo X más delta X, acá voy a tener I Y delta I. más delta Ah. I. ¿Está? Yo lo que quiero es delta I. Incremento de la... Pues yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar la pendiente de la recta secante. La pendiente de la recta secante era el cociente de los incrementos de cateto opuesto sobre cateto adyacente. De este sobre este, Ujú. ¿sí? Pendiente de la recta secante. Entonces, primero voy a necesitar delta I, incremento de la función. ¿Sí? Ujú. El incremento de la función lo despejo de acá y pasa al segundo miembro negativo, ¿sí? Como I es igual a f de x, entonces acá va a ser F de X más delta x menos F de menos X. I, que es f de x. ¿Está? Ujú. ¿Sí? Entonces tengo delta I, tengo delta X,
tengo f de x más delta x menos f de x, que es delta y. Si yo divido a ambos miembros por delta x, tengo el cociente incremental, que va a ser delta y sobre delta x, que va a ser la tangente de theta, que va a ser la pendiente de la recta secante todavía. ¿Está? ¿Está hasta ahí? Hasta ahí vamos. Eso vamos a hacer. Entonces voy a tener delta y sobre delta x va a ser igual a f de x más delta x Sobre. menos f de x sobre delta x. ¿Sí? Cociente de dos incrementos. Arriba tengo delta y o f de x más delta x menos f de x, que es el incremento de la función en esta parte, este segmento. En el denominador tengo delta x, que es lo que yo había incrementado en la variable. Es el incremento de la variable. Y ahora para encontrar la derivada lo único que tengo que aplicar es el límite. ¿El límite de quién? El límite de este cociente incremental cuando delta x tiende a 0. Esto va a ser igual al límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Y esto en consecuencia es la derivada de la función f de x. Este límite de este cociente incremental es y'. Y'. ¿Sí? Con una comita arriba. Y este límite es f' de x. Y' es la derivada de la función y. F' de x es la derivada de la función f de x. O sea, el último punto, digamos. El último. ¿Cómo sería en el gráfico? Al aplicar el límite yo hago tender Q al punto P y lo que voy a tener es... Esa es la I', y F'. Y voy a tener alfa y voy a tener que el límite de este cociente incremental me está dando la pendiente de esta recta tangente a la función en este punto era ya, en el punto X, en el punto P de coordenadas X, F de X. ¿Está? Profe, una pregunta, así era que no se sacaba, digamos, la derivada, en teoría, digamos, ¿o no? Claro. Aplicando la definición. Claro, exacto. La regla de la derivación, en otras palabras, porque la definición en un punto es este. El límite de este cociente. El límite, derivada siempre implica un límite de ese cociente incremental. La derivada de un límite de cociente de incremento. Exacto. Ese procedimiento es lo que tenemos que hacer para encontrar la derivada de una función cualquiera que me da otra función. ¿Sí? Me va a dar vamos a ver, hacerlo. Estoy buscando el borrador. Una pava, diría Osorio. ¿Cómo? El profesor de edificio. Una pava. No es difícil. Ah, No es difícil. Igual que lo de mañana. Claro. Mañana es trabajo de energía. Una energía de vamos a ver si la función es igual a 2x al cuadrado menos, vamos a hacer 3x, ¿tenemos tiempo? Ya le digo. Más 1. Menos de 10 minutos, 8 minutos. ¿Cuánto tenemos? 8 minutos. ¿Qué hora es? 10:30 pasada y 32. Ah, tenemos tiempo. Pero tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo?
tiempo, hasta las 11:30 nos podemos quedar. Sí, total. Supongamos que queremos hallar la derivada de esta función 2x al cuadrado menos 3x más 1 y vamos a aplicar la regla de la derivación. ¿Sí? ¿Qué decía primero la regla? Incrementar x en x más delta x. Por consiguiente, se incrementa y en y más delta y. ¿Sí? Entonces, si bien esto es primero 2x más delta x al cuadrado, donde está x lo incremento en x más delta x. Menos 3 por x más delta x, más 1, del otro lado tengo y más delta. Esta es la función incrementada, es esta función acá arriba, acá, en este punto. ¿Sí? Ahora yo quiero hallar este incremento de la función solamente, delta i. Entonces voy a tener que va a ser 2 por x más delta x al cuadrado menos 3 por x más delta x más 1 menos y. ¿Pero cuánto vale y? Y vale 2x al cuadrado menos 3x más 1. Guarda que estoy restando. Guarda que estoy restando. Primer término me queda negativo. Segundo término me queda positivo. Tercer término me queda negativo. Ahí tenés. ¿Está? Delta i va a ser igual. Tengo que desarrollar todo esto. ¿Sí? 2. Binomio del cuadrado. Exacto. Por x al cuadrado más. Yo sabía que algo me iba a servir. El duplo. Del primero por el segundo. Pero multiplicado por 2. Del primero por el segundo. ¿Sí? Más el doble producto. Más 2 por el cuadrado del segundo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Menos 3x, menos por más da menos, 3 por delta x, más 1, menos 2x al cuadrado, más 3x, menos 1. Y acá simplifico todo lo que pueda simplificar. Bien. Arrancamos. 2x al cuadrado se repite con 2x al cuadrado. Chao. 3x Con menos 3x. con menos 3x. 1 ¿Con quién? Ah, con eso. negativo con 1 positivo. Las funciones comunes o las funciones polinómicas o las funciones que yo pueda ver bien, ¿Las ordeno? siempre se eliminan. O sea, cuando yo encuentro el incremento de la función, fíjense que la función f de x quedó por debajo. Está eliminada. Me queda solamente, esto es la función incrementada, o sea, el segmento delta i que figura ahí en el gráfico. Perfecto. ¿Sí? Entonces, delta i va a ser igual a 2 por 2, 4x por delta x más 2 delta x al cuadrado menos 3 por delta x y nada más. ¿Sí? ¿Qué sigue? Dividiendo por Busco el cociente de los dos incrementos. Para eso tengo que dividir. Ya tengo el incremento de la función. Sí. Ahora tengo que dividir por el incremento de la variable que es delta x. Delta i sobre delta x va a ser igual. Voy a dividir cada uno de estos por delta x. ¿Sí? 4x por delta x sobre delta x
más 2 por delta x al cuadrado sobre delta x, menos 3 delta x sobre delta x, y acá puedo simplificar Delta X con delta X abajo. con este Con este, ese. y este con este. Perfecto, entonces me queda Y 4. ahora busco el límite. El límite de este, de delta y sobre delta x, cuando delta x tiende a 0, va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de una suma, ¿sí? ¿Qué va a ser? Menos 3 me da. ¿Cómo? Menos 13, puede ser que me da. Porque es 4 por 0 Límite más. de 4x cuando delta x tiende a 0 más 2 Menos 3 me da. por delta x menos 3. Sí. ¿Sí? ¿Está? Reemplazo Busco el límite. Cuando el 0. delta x tiende a 0. Este límite dijimos que era la derivada de la función. Ah, no. Y acá del otro lado, Está. aplicando el límite, voy a encontrar la derivada de la 4x función. menos 2x 3. al cuadrado menos 3x más 1. ¿Sí? Si está bien, tiene que dar bien. 4x. Cuando delta x tiende a 0. 0. Ah, 4x. x 4. depende de delta x. No, está. No. El límite de una constante es la misma constante. En este caso, 4x es una constante porque no varía según delta x, es x. ¿Estamos? Entonces, 4x. Ahí me queda 0. Delta x. Delta x sí tiende a 0. Sí, Entonces 0. acá 0. tengo 0 por 2. ¿Qué resultado me da? 0. 0. Menos 3. Menos Ahí está la. 3. Límite de cuando delta x tiende a 0 de 3, de menos 3. ¿Seguro? Sí. Bueno. Ahí está la Menos pendiente. 3. Y en la ordenada. Esa es la derivada Perfecto. de esta Ah, función. no. Hago la parábola y la trazo. Chau. Exacto, esto es una función lineal. Esta era una parábola. Ujú. La derivada de una parábola me da una función lineal. ¿Está? Sí. No es Ese difícil. no es difícil. Pero ¿por qué toda la gente dice que es difícil, medio jodido, derivada? Porque hay algo. Tiene sus. Esta es la Claro. definición. Bueno, nos quedamos con esto, ¿para qué queremos saber lo demás? La próxima clase vamos a comenzar con álgebra de las derivadas. Entonces vamos a ir viendo cada Bueno, una me voy a la de vez. las derivadas de cada una de las funciones. Ahora está muy rápido. ¿Está? ¿Viste cuando hablaba de antes de tiempo? La derivada de un cociente, la derivada de un producto, cada uno tiene su su mamá. forma de derivar, su regla de la derivación. Siempre aplicando medianamente esta regla de la derivación, pero cada una tiene su regla para seguir. Bien. ¿Está? ¿Listo, profe? Bueno, me basta con que hayan entendido el concepto de derivada y que sepan las reglas de la derivación. Y después todas las nomenclaturas, las distintas nomenclaturas de la derivada de una función. Están en el apunte ahí, por ejemplo. Continuidad, error. Acá estamos. Distintas nomenclaturas. Y prima, que es lo que ya vimos ahí, derivada. Y prima. Punto y coma. Derivada de la función f de x o derivada de y. Esto, derivada de y, puede ser derivada de f de x también, porque es por sinónimo, digamos. F' de x, otra, f de x, esta no la ocupo nunca, prima, entre corchetes, derivada f de x ya la puse,
derivada de x, derivada respecto de x de f de x. Y esta otra es d minúscula, y d minúscula sobre x. Esto se llama diferencial de y sobre diferencial de x, Una pava. que también es la derivada de una función, pero ya sepan que esta es la notación de Leibniz. Leibniz descubrió que el cociente de esas dos diferenciales era también la derivada de la función. Y entonces la escribió de esa manera. El alemán. Cuando demos diferencial, nosotros llegamos a que diferencial de y va a ser igual a diferencial a f' de x a f' de x por diferencial de x. Por lo tanto, si esto va allá abajo, es la derivada de la función. ¿Está? Ahí Cuando tenemos. veamos diferencial, llegamos a ese nivel. Profe, ¿tenemos cálculo diferencial hasta el tercer año? Yo creo que sí. Qué hermoso. Hasta análisis 3 que tienen ustedes, puede ser. Cálculo superior, todo eso. Ah, sí, matemática superior. Mi amor, la que nos espera. ¿Y ahí vemos bien diferencial o acá en primer año ya arrancamos con diferencial, profe? Igual no tienen que Diferencial cuando va Acá ya empezamos con ya en primer año ya, digo. diferencial, completo, tema de examen para hacer la segunda evaluación o la tercera, la cuarta. la punta de física está todo O la quinta. Bien. ¿Estamos? Acá dejamos. Gracias, profe.